Hola a todos, bienvenidos de nuevo al curso de código creativo. En esta clase vamos a acabar de ver algunos de los principios de programación. Vamos a crear un juego que se llama FizzBuzz y bueno, es un juego que nos ayuda mucho a poder interiorizar un concepto principal que va a ser el concepto de módulo. También vamos a trabajar nuevamente con AND y OR y pues también vamos a trabajar con algunos booleanos, los sinos y vamos a sumar variables. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Para los que no conocen el juego de FizzBuzz, pues déjenme les cuento acerca de él. El juego de FizzBuzz lo que hace es cuando contamos del uno al al infinito, cada vez que un número es divisible entre 3, debemos de decir Fizz, y si un número es divisible entre 5, debemos decir Buzz. Si el número es divisible entre 3 y 5, debemos decir FizzBuzz. Entonces, pues qué flojera tener que hacer esto nosotros mentalmente. Por eso creamos un código que lo va a hacer por nosotros y nos va a crear, vamos a ser los campeones mundiales de FizzBuzz. Entonces, pues vamos a empezar a esto, vamos a ver un poco el pseudocódigo de qué es lo que va a ser nuestro programa. Y pues bueno, lo que va a hacer es que va a comenzar a contar en uno. Vamos a crear una variable que sea uno y vamos a repetir esto hasta que el número llegue a 15. Entonces, siempre que no se cumple esa característica, vamos a seguir. Si el número es divisible entre 5, entre 3 y 5, o sea, aquí que se cumplan las dos, va a decir FizzBuzz y aumenta un número. Si no, entonces va a ver si es divisible entre 3 y va a decir Fizz y aumenta uno. Si no, va a ver si es divisible entre 5 y va a decir Buzz y aumenta uno. Y si no, solo dice el número y aumenta uno. Entonces, pues bueno, vamos a implementar esto en Scratch. Entonces vamos a crear un nuevo, un nuevo elemento de Scratch. Y bueno, vamos a crear nuestro juego. Lo primero que debemos hacer, como vimos, fue crear la bandera para que cuando lo arranquemos empiece nuestro juego. Y vamos a crear una variable que va a ser la que va a aumentar. Entonces, recordando la clase de variables, pues vamos a variables y colocamos una variable, le damos el valor de uno, ya que siempre vamos a empezar a contar de uno. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es que empiezo a contar y voy a ver si el número es menor a 15. Eso se va a repetir hasta que llegue a 15. Entonces, voy a poner aquí el número de 15, repetir hasta que mi, mi variable, aquí voy a dejarlo mi variable porque no necesito otra variable, hasta que mi variable sea menor, sea igual a 15. Vamos a ponerle a 16 para que cuente el número 15. Entonces, vamos a colocarla aquí. Entonces, hasta que llegue a 16, va a repetir nuestro código. Y vamos a poner un sí y un sí no. Ahora voy a colocar aquí mi sí y si no, sí y si no. Dijimos que lo primero que vamos a revisar es si el número es eh, divisible entre 3 y 5. Y bueno, ¿cómo hago eso? O sea, ¿cómo podría saber si un número es divisible entre 3 y un número es divisible entre 5? Pues para eso hay un elemento que se llama módulo. Y es la verdad más sencillo de lo que suena. Este es módulo. No, este es módulo. Y módulo lo que hace es que supongamos que tenemos una división normal. Y lo que hace con esta división es, por ejemplo, aquí 5 lo dividimos entre 3. ¿Cuántas veces cabe 3 en 5? Pues una vez y nos sobra 2. Entonces el módulo de 5 módulo 3 es 2. Entonces, siguiendo esta lógica, ¿cuántas veces cabe 18 en 16? Entonces, igual y cuál sería el módulo de este número, pensemos. Exacto, el módulo es cero. Aquí está mal. Entonces, el módulo aquí es cero, cabe dos veces. Entonces, vamos a seguir. Eh,
Pues bueno, entonces el módulo, aquí por ejemplo, voy a poner mi módulo. El módulo se encuentra dentro de operadores y lo podemos ver aquí como módulo. Entonces, por ejemplo, voy a poner dos números. Habíamos dicho 16, módulo 8. Y la respuesta es 0. Después, por ejemplo, ponemos 5, módulo 3, que fue el que habíamos puesto acá, y debe salir 2. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero saber si un número es divisible entre 3, la respuesta debe ser 0. Y si yo coloco esta dentro de uno de estos, de una comparación, por ejemplo, aquí, por ejemplo, este debe ser igual a 0. Si es divisible entre 3, debe ser igual, debe ser falso. Este es falso porque no es divisible entre 3. Si pongo 6, es divisible entre 3 y es verdadero. Si pongo 9, es divisible entre 3 y es verdadero. Si pongo 10, exacto, no es verdadero. Entonces, lo que voy a hacer es colocar, aquí tengo que ver si es divisible entre 3 y entre 5. Entonces, debe ser uno dentro de otro. Pensemos, tenemos, es divisible entre 3, mi variable. Voy a colocar aquí mi variable. Entonces, mi variable es divisible entre 3. Ahorita, no, ahorita el 1 no es divisible entre 3. Entonces, pues no lo será. Y del otro lado lo voy a copiar, lo voy a seleccionar, voy a poner control C, control V, y del otro lado voy a poner que sea divisible entre 5. Y este va a ser igual a 0. Entonces, si se cumplen estas dos, voy a jalarlos y colocarlos dentro de esta. Listo. Ahora voy a ponerla acá. Entonces, si se cumplen esta y esta, o sea, solo si las dos se cumplen, voy a decir FizzBuzz. Entonces, ahorita estoy programando dentro de Scratch, por lo que puedo hacer que diga FizzBuzz durante 2 segundos. Y voy a hacer que aumente el número 1. Si me voy a variables, puedo hacer que aumente, sumarle 1 a mi variable. Si no, voy a revisar si el número es divisible entre 3. Entonces, vamos a poner un sí, si no. Vamos a seleccionarlo aquí. Sí, si no. Estoy anidando, se puede decir, dentro de estos. Entonces, voy a checar si el número es divisible entre 3. Entonces, voy a duplicar prácticamente este. Pero vamos a hacerlo para no copiar y pegar. Entonces, si el número es igual a 0 y el módulo 3, y por así el módulo 3, mi variable es módulo 3, es igual a 0, o sea, no tiene residuo. Entonces voy a decirle, primero voy a sumar, bueno, voy a sumar 1 y después voy a decir fizz. Decir fizz. Si no, voy a revisar si el número es divisible entre 5 y si no, voy a hacer, voy a poner otro que diga nada más el número. Entonces, vamos a ponerlo acá y vamos a poner este. Bueno, vamos a ponerlo, vamos a crearlo. Vamos a poner que es igual a 0 el módulo de 5. Mi variable es módulo 5 y entonces puede ser que sea visible mi variable. Y si esto sucede, entonces voy a decir 2. Vamos a ponerlo acá. 2. Si esto sucede, entonces voy a sumar 1. Vamos a sumar 1 mi variable, variables.
tomar 1 a mi variable. Y si no se cumple ninguna de estas, entonces lo que voy a hacer es que simplemente voy a decir el número. Vamos a ponerle una apariencia. Voy a decirle Scratch que diga el número. Por ejemplo, puedo unir como cosas con mi variable. Por ejemplo, aquí en operadores, puedo poner acá abajo en unir, puedo poner, por ejemplo, el número es, puedo poner 2 puntos y lo voy a dejar así ahorita para que hagamos un error. Voy a poner aquí mi variable. Y cuando lo presiono, si se fijan, dice el número es 1. Pero aquí aparece, si no estuvieran los 2 puntos, fíjense lo que pasa. Me lo va a pegar. Entonces yo tengo que poner un espacio al final. Y le voy a decir que aquí ponga el número es 1. Y lo diga durante un tiempo. Y después de decirlo, aumente el valor. Entonces aquí vamos a correr nuestro programa y vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a empezar. Entonces dice 1, después 2, después fis tiene que decir. Después tiene que decir 4, después va a decir vos, después tiene que decir fis porque es divisible entre 3, 7, 8, el 9 es divisible entre 3, después el 10 es divisible entre 5, después 11, el 12 es divisible entre 3, el 13 no es divisible entre nada, el 14 no es divisible entre nada y el 15 es divisible entre los dos. Y bueno, yo podría poner aquí un número, el número que ustedes quieran, y este código siempre va a pues, decirnos si el número es divisible entre 3, 5 o los dos. Entonces, un poco con este ejercicio aprendemos la función de módulo y cómo poder anidar ciertas funciones dentro de otras. Se fijan, aquí creamos un esquema bastante interesante. Y pues bueno, con esto acabamos de ver algunos de los principios de programación y vamos con unos otros temas.